Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar entonces con los temas de la agenda de hoy y para hoy tenemos programado hablar del ciclo emocional, la intervención en el sistema emocional a través de la vía racional y de las distorsiones cognitivas. En la clase anterior estuvimos hablando de qué son las emociones, el cerebro triuno, y justamente habíamos explicado que de acuerdo con esta teoría, nuestro cerebro tiene una estructura de 3 capas que están interrelacionadas por la red neuronal y cada una de ellas se ocupa de funciones diversas, ¿no es cierto? Ahora, hoy lo que vamos a desarrollar, porque también en la clase anterior estuvimos hablando de las vías de intervención en el sistema emocional, ¿cierto? Y habíamos dicho que las vías de intervención son varias y que no todas las pueden usar todos los profesionales. Pero nosotros tenemos una vía de intervención que es la vía racional. Y esa vía racional la llamamos el ciclo emocional. Bueno, o mejor dicho, para utilizar la puerta racional tenemos que explicar el concepto de ciclo emocional. Perfectamente. Bueno, entonces el ciclo emocional. ¿En qué consiste esto? Bueno, acá tenemos la diapositiva, ustedes también la tienen en los materiales, todo lo que yo muestro aquí lo encuentran también en la plataforma. Pero bueno, vamos a explicar esto. Acá vemos una señora que está pensando, cualquiera de nosotros, en el mundo y estamos aquí en una circunstancia X, es decir, estamos dentro del mundo exterior. Estoy yo aquí y mi mundo exterior en este caso es la oficina, ¿no es cierto? O sea, este lugar, el escritorio, todo lo que ustedes están viendo, en fin, esta es mi mundo exterior, son los datos, los hechos, la información que yo tengo a mi alrededor, ¿cierto? De la cual yo percibo algunas cosas, porque el mundo exterior es muy grande, mucho más que la oficina, ¿cierto? O sea, abro la ventana y bueno, y tengo otro panorama, otra calle, gente, etcétera, etcétera. Entonces, del mundo exterior, los seres humanos percibimos solamente algunas cosas. ¿Qué cosas percibimos? Las que nos permiten nuestros sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos, todo eso forma parte de la percepción. Es decir, que tenemos una mirada sesgada. ¿Por qué? Porque no somos omniscientes y no podemos ver todo, no podemos asumir que percibimos todo porque eso es imposible para los seres humanos. Ahora bien, de lo percibido, de lo que escucho, de lo que veo, de lo que toco, inmediatamente le doy sentido. Le doy sentido, le damos sentido, ¿no? Es decir, el ser humano le da sentido a todo lo que percibe para poder sentirse seguro, tranquilo y creer que sabe qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? Damos una interpretación, es decir, tejemos una historia acerca de lo percibido que le dé coherencia a esa percepción y le dé un sentido. Ahora, fíjense, lo percibido es objetivo, es un dato, es un hecho de la realidad, pero la interpretación de ese hecho nunca es objetiva, siempre es subjetiva. Hay una interpretación subjetiva del hecho percibido objetivo. Entonces, en esa interpretación, en esa narrativa en la cual yo estructuro y doy sentido a lo que percibo, están mis pensamientos, están mis prejuicios, están mis evaluaciones, están mis creencias, es decir, una cantidad de cosas, una cantidad de filtros con los que yo le doy una interpretación a eso que percibí, observé, escuché, etc. Y justamente es esa interpretación la que despierta mis emociones. Me posiciono un minuto aquí para volver a la clase anterior. ¿Se acuerdan que en la clase anterior
Yo les explicaba que las emociones se alojan en un lugar específico del cerebro llamado amígdala cerebral, que es una especie de laboratorio en el cual se encuentran en potencia todas las sustancias químicas que nosotros llamamos emociones, y que esas emociones había un hecho particular que hacía que corrieran por el torrente sanguíneo e impactaran en determinados órganos. Bien, y habíamos dejado en suspenso qué era eso que hacía que sucediera que aparecieran las emociones en nosotros. Bueno, que está, ya lo hemos develado. Lo que hace que se derramen los frasquitos con las sustancias químicas, lo que hace que se derrame la ira y no el amor, que se derrame, no sé, la tristeza y no el miedo, que es la interpretación que hacemos de las cosas. Evidentemente lo que estoy diciendo es algo muy, muy, muy esquemático y no es así en la realidad. ¿Por qué? Porque las interpretaciones que tejemos acerca de lo percibido, que le da sentido a la historia, nunca es tan lineal como para decir solo enojo, solo miedo, solo tristeza. No, hay un tejido de interpretaciones y por eso se puede estar en un estado emocional que contenga péptidos, hormonas y químicos de diferentes emociones. O sea, los estados emocionales son complejos, nunca son tan simples como para decir, no, tengo solamente esta emoción. Pero la complejidad se la va a dar la interpretación que hagamos. Por eso, más adelante, cuando trabajemos en la manera de intervenir en los estados emocionales, pero ya, digamos, yendo a la práctica, vamos a descubrir o vamos a conocer que cada una de las emociones básicas, que son 6, me adelanto ya a decirles, si bien les dije que no hay emociones ni buenas ni malas, el vocabulario básico emocional lo podemos establecer en 6 emociones básicas, ¿no? De las cuales tampoco es tan fácil porque, por ejemplo, la emoción alegría en realidad la componen 4 sustancias hormonales químicas que se dedican o se enfocan en diferentes aspectos de la alegría. Pero bueno, no me voy a meter ahora en ese tema, lo vamos a desarrollar más adelante y es más, vamos a conocer el nombre y apellido de cada una de esas sustancias químicas, como para que ustedes lo sepan, lo conozcan, ¿no? Pero de todas maneras, entonces, volviendo para acá, es la interpretación que hacemos de lo que percibimos lo que hace que nos sintamos como nos sentimos. Y es de aquí que tenemos que hacer una aclaración, porque yo dije emoción y ahora dije sentir. Y no es lo mismo. ¿Se acuerdan que en la clase anterior también les planteaba que una cosa es la emoción, otra cosa es el sentimiento y otra cosa son los estados de ánimo? Y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, queda claro que las emociones son respuestas fisiológicas, es químico. Pero, ¿qué son los sentimientos entonces? Miren, recordemos esta diapositiva, a ver si podemos ir para atrás. ¿Se acuerdan de esta diapositiva? Fíjense, en esta diapositiva aquí, sistema mejor dicho, el sistema reptílico, el paleomamífero y el neocórtex. Fíjense que aquí en el neocórtex dice sentimientos superiores. En el paleomamífero dice emociones, pero los sentimientos aparecen en el neocórtex. ¿Y cómo es eso? Esto es así. Si la emoción es un químico, el químico hace que me sienta de determinada manera, pero cuando yo les tengo que explicar a ustedes cómo me siento, o ustedes me explican a mí cómo se sienten, o uno pregunta cómo te sentís, la traducción de ese químico siempre es una traducción racional. ¿Por qué? Porque para que yo me entere de cómo se siente el otro, cuando yo le pregunto, el otro va a utilizar el recurso de la palabra o quizás del cuerpo, porque también yo me puedo dar cuenta que una persona está bien, mal y como sea, por la observación de su gestualidad, ¿cierto? También por su tono de voz, habíamos dicho.
Pero en todo caso, cuando yo explico una emoción, cuando yo traduzco la emoción, voy a utilizar la parte del cerebro que es el neocórtex, es decir, la parte racional. Y hasta ahí estamos claros con la diferencia entre emoción y sentimiento. Nos falta estado de ánimo, lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero déjenme terminar con el ciclo emocional. Entonces, queda claro que el gran, digamos, despertador de las emociones son las interpretaciones, que las interpretaciones son siempre subjetivas. El mismo hecho puede ser interpretado por 100 personas de 100 maneras diferentes. Fíjense la complejidad. Cada persona, 6.000 millones de personas en el mundo y no hay una que piense exactamente igual que la otra. Bueno, bienvenidos a la diversidad, porque eso es justamente la complejidad de la diversidad humana hacia el ser humano, si no seríamos robots, todos iguales, ¿se dan cuenta? Entonces, esta diversidad de pensamiento, de interpretación, que está basado en los famosos filtros o modelos mentales, como lo llama Kaufman, permiten justamente que aparezcan las emociones. Y dijimos que la emoción me impulsa a la acción. Es decir, que de acuerdo a esa emoción, yo voy a volver al mundo exterior a través de un comportamiento que va a tener una repercusión en ese mundo exterior porque va a tener un resultado. Ahora fíjense esto, miren aquí la flechita, ¿no? Esta flechita que va para atrás, o sea, las flechitas hacen un circuito, pero hay una que va para atrás. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente, que si yo quiero cambiar mi estado emocional, no lo voy a poder hacer a presión. Por ejemplo, viene una persona y me dice, me siento mal. ¿Te sentís mal? ¿Qué te pasa? Y me pasa que se murió mi perro. Yo a mi perro lo quería mucho, era mi compañero, me cuenta una historia. Y entonces el perro era una pérdida significativa para esa persona y está triste. Perfectamente. Ahora, si yo le digo a esa persona, o un niño, una niña que pierde su muñeca Barbie, y yo le digo a la nena, ay, bueno, no te preocupes, no es para tanto, te voy a comprar otra. Te compro otra. ¿Ustedes creen que con eso va a sentirse mejor? No, se va a sentir peor. ¿Por qué? Porque los estados emocionales, una vez que la emoción químico, fisiológico, corre por el torrente sanguíneo, no se puede retrotraer voluntariamente a, no, pero no es para tanto. Eso lo único que hace es sumarle a la tristeza, ahora, digamos, la culpa, porque ahora se siente culpable de sentirse triste, lo cual es un enredo todavía peor. Entonces, si no es así a presión, ¿cómo es que se puede cambiar el estado emocional? Porque dijimos que sí se puede cambiar el estado emocional. Bien, se puede cambiar de esta manera. Primero, autoanalizándome. Si no me puedo autoanalizar, voy a tener que ir a alguien que me ayude a racionalizar la historia que me estoy contando acerca de la pérdida. Por ejemplo, supongamos que volvamos al perro. ¿Qué significa el perro? Y bueno, significa que nunca voy a tener un perro como ese porque este perro era inteligente, era maravilloso, no sé, en fin. Esa historia, el drama está en la historia que me cuento. Y es muy, digamos, fácil, pero hay que animarse a cambiar la historia, porque en realidad esa misma historia yo la puedo ver desde otro costado. Por ejemplo, de los maravillosos momentos que viví con este perro cuando lo tenía, porque realmente fueron momentos únicos en mi vida, que los voy a atesorar siempre en mi corazón, y etcétera, etcétera. Entonces fue maravilloso mientras tuve el perro, y voy a recordar las cosas lindas y no ponerme digamos, tan mal porque se fue, porque en realidad estaba enfermo y seguir viviendo así era una atrocidad. ¿Se entiende? Entonces,
¿Cómo puedo hacer para cambiar mi estado emocional? Paso 1, descubrir qué historia me estoy contando. Paso 2, animarme a reinterpretar la historia, contarla la misma, ¿sí? O sea, no falsear los hechos, a ver si me entienden, si me logro hacer entender. No se trata de decir, no, nunca tuve un perro, el perro era lo peor que había. No se trata de falsear, no se trata de mentir o mentirme. Se trata de aceptar los hechos como son. El perro se murió, pero la interpretación de la muerte del perro, en vez de ser con una connotación tan negativa que me deja a mí sumida en la tristeza, darle una connotación de otra índole. Entonces, ¿de quién depende que podamos reinterpretar las historias? Dependen de varias cosas. A veces depende de tener más datos, a veces con el solo hecho de tener mayor información acerca de lo mismo yo puedo verle un costado, porque la percepción es siempre como les digo, sesgada. Yo miro desde este lugar y puedo describir lo que está delante mío de una determinada manera, porque es lo que veo, pero otra persona viene del otro lado, describe lo que está sobre el escritorio desde la otra punta del escritorio y va a describir lo mismo, pero de otra forma, porque va a ver otras cosas. Es lo mismo que el famoso vaso medio lleno o medio vacío. Este vaso que está medio lleno o medio vacío, todo va a depender. El vaso es un vaso de vidrio con agua. Ahora, si está muy lleno, muy vacío, o si es agua, o si el agua es rica o fea, eso son todas interpretaciones. ¿Se comprende? Entonces, de la interpretación depende mis emociones. No es que yo siento, o sea, la gente siento como que es inevitable que me sienta triste, o es inevitable que me sienta alegre, o es inevitable que ¿cómo querés que me sienta? ¿Cómo no voy a estar enojada? No es así. Estás enojada o estás enojado por lo que estás interpretando de la situación. No es que por esa situación es que estás enojado. Entonces, para intervenir en el sistema emocional, ya les digo, hay que animarse a reinterpretar las cosas. De todas maneras, para poder ayudar a otro a reinterpretar la historia, nos falta un poquito porque ya vamos a llegar hasta ahí, donde les vamos a enseñar cómo se hace en la práctica esta reinterpretación, ¿no es cierto? Pero por ahora nos quedamos en que podemos diseñar racionalmente nuestras emociones. Entonces, queda claro que yo puedo intervenir a partir de la razón en mi sistema emocional, reinterpretando la historia, y eso solo va a cambiar la historia. Hagamos un ejercicio. Dice aquí, piensa en una situación cualquiera. Es más, en la clase anterior hicimos un ejercicio. Estábamos en un lugar muy lindo, muy tranquilo, habíamos ido de picnic, era un día de sol, con una brisa fresca, un lago delante, era un día maravilloso, la estábamos pasando re bien. ¿Y qué interpretábamos en ese momento? Y interpretábamos que estábamos en el mejor de los mundos, disfrutando un día apacible, un día de descanso maravilloso y bla, 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 bla. Y de repente percibimos algo que nos hace pensar que estamos frente a un peligro. Y ahí cambió la interpretación de la historia. Ya el lugar apacible no es tan apacible, pasa a ser un lugar peligroso. Ya el lugar no me parece tan seguro, me parece un lugar inseguro, que estoy a merced de que me pueda pasar cualquier cosa, y ya no me voy a sentar a comer el picnic porque no estoy nada tranquila. Y bueno, ¿y qué pasó? Simplemente una reinterpretación, en este caso en negativo, ¿no es cierto? Bien, hagan ese ejercicio en cualquier situación. Cuando uno se siente mal, vamos a poner mal genéricamente, luego vamos a ir desglosando las emociones que me hacen sentir displacer, porque ya les digo, las emociones son ni buenas ni malas. Unas me hacen sentir bien y otras me hacen sentir mal, pero no son ni buenas ni malas en sí. Las emociones son emociones. El tema es qué hago yo con ese estado emocional.
Pero en todo caso, hagan este ejercicio, empiecen a adueñarse de sus emociones y corroboren en la vida diaria que esto sí es posible, que uno puede cambiar su estado emocional simplemente animándose a cambiar la historia que se está contando. La historia que uno se cuenta a veces recurrentemente, rumiando la misma historia, contándose la misma historia, me ancla en situaciones que me dejan ahí como estancada, en un estado emocional que en realidad yo puedo cambiar. Puedo cambiarlo perfectamente si me animo a reinterpretar. Bien, fíjense, de la misma manera, acá tenemos el ciclo letárgico que fue establecido por el Dr. Burns, que habla de las personas que tienen este pensamiento recurrente de negatividad. Entonces caen como en un ciclo donde todo está mal y cada vez está peor. ¿Por qué? Tengo pensamientos autodestructivos, mi pensamiento autodestructivo me lleva a emociones autodestructivas, las consecuencias que surgen de eso son nefastas y por eso las acciones que vienen son nefastas también. Y así sucesivamente, o sea, se va haciendo como un embudo, ¿no? Una espiral descendente, que más o menos es lo que sucede cuando una persona cae en depresión. Ojo con la depresión es una enfermedad, no es para que la trate cualquier profesional. Esos temas son temas que, ya les digo, es más para psiquiatría que otra cosa, pero en todo caso a veces la negatividad persistente, el hecho de ver todo mal, todo con el sombrero negro de Bono, diríamos todo negativo, bueno, puede llevar también a este ciclo letárgico, ¿no? Bien, dentro de los materiales de este módulo tienen un videíto que es en realidad un compilado, digamos un extracto de una película donde se habla de las emociones y cómo las emociones están conectadas en este doble circuito, como esto que les estoy diciendo, ¿no? Cómo los pensamientos influyen en las emociones y en nuestro comportamiento, porque la emoción me impulsa a actuar, lo explican de una manera que es interesante. Lo dejamos para que ustedes saquen sus conclusiones, ya que viendo este video van a poder hacer uno de los ejercicios que plantea el cuadernillo de hojas de trabajo como reflexión, ¿no? ¿Cómo pueden hacer ustedes para relacionar esto que explicamos del ciclo emocional con este video que van a ver en la plataforma? Y asimismo, para tener mayor material para sacar sus propias conclusiones y completar el ejercicio, les sugiero que lean el capítulo 21 y 22 de Metamanagement de Freddy Kaufman, donde justamente habla del ciclo emocional. Así que bueno, esa sería una tareita para el hogar. Bien, hasta acá entonces con la descripción del ciclo emocional. Y dijimos que en esta clase también íbamos a hablar de las distorsiones cognitivas, ¿no es cierto? Bueno, fíjense, vamos a volver un poquito para atrás y vamos a ver aquí en la diapositiva, interpretación. A veces en los pensamientos, en la manera en que nosotros estructuramos la historia, aparecen ciertas trampas que llamamos distorsiones cognitivas. Estas trampas del pensamiento nos llevan a tener justamente pensamientos distorsionados que damos como verdades cuando en realidad son pensamientos que si los analizamos bien con esta luz, con este conocimiento, con esta lupa que le vamos a poner ahora, vamos a descubrir ciertas trampas en las que a veces caemos y que nos llevan a tener estados emocionales que no son satisfactorios, pero que su origen está en esta trampa de la interpretación. Entonces, como decimos, las distorsiones cognitivas son trampas del pensamiento, son distorsiones empobrecedoras del pensamiento en sí y del mundo, en mundo real y también del futuro. Hay muchas, pero vamos a ver cuáles son las más comunes. Las más comunes son pensamientos extremistas o la sobregeneralización. Por ejemplo,
Pensamientos extremistas, cuando la gente escuchas que te cuentan historias de todo o nada. O sobre generalización, siempre, nunca. O sea, las cosas no son siempre, siempre iguales, ni nunca, nunca, ni todo, ni nada. Pero cuando se entra en ese sesgo, en esa manera de enfocar lo percibido, pasa a ser todo absoluto, ¿me comprenden? Entonces ya ahí todo lo que viene atrás está distorsionado y empobrecido, en desmedro de la propia persona, ¿no? Bien, descalificar lo positivo no es ni más ni menos que ver todo con un cristal negro. Es como si yo me pusiera estos anteojos, pero en vez de tener un cristal transparente, tiene un cristal negro. ¿Y yo cómo voy a ver a través de ese cristal? Negro, voy a ver todo negro. Entonces el problema está en que las cosas son negras. No, el problema está en los anteojos que me puse. Yo puedo quitarme esos anteojos de ver todo mal, todo pesimista y ver las cosas de otro lugar. ¿Cómo hago para ver las cosas desde otro lugar? A ver, atención. Para poder reestructurar la historia, a veces, como les dije hace un momento, voy a necesitar tener otra información, otros datos. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que una persona que nosotros, sumamos a nuestro equipo de trabajo, iniciamos una nueva área, estamos en crisis y tenemos que hacer algo nuevo y creamos un equipo de trabajo, necesitamos compromiso de la gente para sacar esta área adelante. Pongámosle, es un ejemplo que me estoy inventando ahora, ¿no? Entonces estas personas que seleccionamos para que ingresen en este equipo, nos comprometemos todos a que el lunes a las 8 de la mañana vamos a estar aquí para empezar a trabajar. Bueno, perfectamente. Llega el lunes, son las 8 de la mañana y están todos menos uno. Pedro no vino, nadie sabe nada. ¿Lo llamaron a Pedro? Sí. ¿Le mandaron mensajes? Sí. El WhatsApp no contesta. Bueno, lo esperamos 15 minutos y arrancamos. Y nos preguntamos, ¿qué interpretación haces de la ausencia de Pedro? Bien, acá delante nuestro, como dije, tenemos 100 personas, 100 interpretaciones distintas. Uno puede interpretar, ¿qué se podía esperar de Pedro? Con la historia ya sabemos que Pedro es un irresponsable. Otro podría decir, no, pero escúchame, puede ser que se haya enfermado. Otro puede pensar, y bueno, pero a ver, ¿y si le pasó algo y no pudo un accidente? En fin, no hay una sola interpretación. Existen las interpretaciones de acuerdo al modelo mental de cada persona que interpreta. ¿Me comprenden? Ahora resulta que, como la interpretación me lleva a la emoción y supongamos que ese equipo interpretó Pedro no se puede confiar en él, es un irresponsable, deciden expulsarlo del equipo, cuestión que se recargan más ellos de trabajo. Pero Pedro, a la hora aparece Pedro y lo vemos entrar a Pedro con un aspecto deplorable que parecería confirmar nuestra hipótesis de que es un irresponsable. Claro, se fue de farra y reapareció el lunes así tan fresco, hecho una piltrafa. Ok, resulta que a alguien se le ocurre que quizás las cosas son diferentes y le pregunta a Pedro, ¿qué te pasó? Que estás con ese aspecto y llegás una hora más tarde. Y entonces nos enteramos que Pedro tiene a su hijo en Brasil y su hijo se enfermó gravemente y tuvo que volar a Brasil y vino en el primer avión que había, sin dormir, sin bañarse, sin afeitarse, como estaba, para poder llegar a la reunión. Ajá, esos datos seguramente que cambian todo el estado emocional que sentíamos de bronca hacia Pedro porque no había venido a la reunión, a un estado de compasión por entender la situación de Pedro. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que animarse a que las cosas no son nunca como yo las veo. Como yo las veo es una de las tantas posibilidades que hay acerca de la historia que puedo contar
Por lo tanto, que si estoy contando una historia de negatividad, puede haber otra historia que pueda estar contando, ¿me comprenden? Bien, el deber ser. El deber ser es una distorsión terrible, porque el deber ser es el que me lleva al sufrimiento. ¿Cómo es esto que me lleva al sufrimiento? Miren, hay dos tipos de deber ser. El deber ser norma, la ley es un deber ser, tenemos que cumplir la ley. ¿Por qué tenemos que cumplir la ley? Fácil, porque tenemos que vivir en sociedad, mejor dicho, porque hemos decidido vivir en sociedad. Y como he decidido vivir en esta sociedad, las leyes para saber hasta dónde va mi libertad y dónde empieza la del vecino, está en la reglamentación. Entonces la reglamentación sirve para que todos sepamos qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y eso no es negociable, o sea, la ley no se puede negociar porque es un contrato que hicimos a nivel social para poder vivir medianamente en paz en la sociedad que decidimos habitar. Ahora bien, eso por un lado, ese es un deber ser, pero hay otro deber ser que es un deber ser totalmente subjetivo. ¿Cómo es esto? Sí, tiene que ver con mis expectativas. Cuando yo le digo a otro, vos deberías haberme llamado, vos deberías haber hecho tal y cual cosa, porque vos no hacés lo que debés. Pero, ¿deber ser con respecto a qué? Con respecto a todo el aprendizaje que tenemos encima, que nos lleva a suponer que lo que nosotros establecemos como una norma interna es una norma externa que todos tienen que respetar. Bueno, evidentemente vivimos decepcionados y vivimos pensando en el deber ser, porque de aquí que los demás también tienen sus deber ser y claro, al no coincidir vivimos sufriendo. ¿Por qué? Porque tenemos expectativa con respecto a que el otro haga cosas que nunca hace. Pero, a ver, ¿quién dice que tiene que hacer o no determinadas cosas? Entonces, un poquito tomar conciencia de que debes o no debes siempre es algo subjetivo, que si lo pongo dentro del parámetro de es mi deber ser, perfecto, porque todos tenemos derecho a tener ideas acerca de cómo son las cosas. Lo que nos lleva al sufrimiento es querer imponérselas a los demás, que también tienen sus ideas de cómo son las cosas, ¿me comprenden? Bien, otra de las distorsiones cognitivas más comunes es rotular. ¿Qué es rotular? Poner etiquetas. Cuando uno entra a un supermercado, entras al supermercado y ¿qué te encontrás? Te encontrás envases, cajas, etcétera, todas tienen una leyenda, una etiqueta. ¿Y por qué es eso? Fácil, porque justamente es más fácil encontrar las cosas. Vos entras al supermercado, no querés estar buscando por todos lados una caja de arroz. Vas a donde dice arroz. Entonces caminas hacia la góndola que dice arroz y encontrás los diferentes tipos de arroz. Perfecto, optimizas tiempo. Pero los seres humanos somos muy diversos y tenemos muchas facetas y muchas áreas de interés en nuestras vidas. Una persona que quizás con su familia es divina y estupenda, alegre y maravillosa, resulta que en el trabajo es, no sé, un ogro. ¿Y cómo es esto? ¿Puede suceder eso? Sí, claro que puede suceder. Pero si yo la conozco en el trabajo y viene alguien de su familia y me cuenta lo maravilloso que es, yo digo, no, pero si es una persona detestable. Pero no, porque el hecho de querer, la falsa ilusión de que conocemos a alguien por el rótulo que le ponemos, nos lleva no solamente a estados emocionales terribles, sino que además es una distorsión tremenda, porque nosotros es imposible que conozcamos a nadie en su totalidad. En todo caso, puedo decir, en este aspecto, en este momento, en ese lugar, lo conozco por mi relación de tal cosa y acá se manifiesta de esta manera. Pero rotular, etiquetar, como cosificar a las personas como si fueran cosas que yo puedo conocer con una simple etiqueta, eso es terrible y me lleva a razonamientos totalmente distorsionados. Bien, con esto entonces revimos los temas que teníamos planteados para la agenda de hoy, así que les doy las gracias por haber llegado hasta acá y los invito a que nos veamos en la próxima clase, en la que vamos a seguir desarrollando los temas
de inteligencia emocional planteados en la agenda. Muchas gracias.